Bienvenidos a estar juntos una vez más para escuchar la palabra de Dios. Aquellos que nos siguen por internet, muchas gracias y gracias por orar por este ministerio. Bueno, los hermanos que estamos aquí presentes, gracias por el día del Señor estar juntos y la familia que tenemos, la familia eterna, ¿verdad? Y el día del Señor donde nos reunimos a cantar y a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija este sermón. Padre celestial que estás en los cielos, es un gozo, una alegría, Señor, de tu día poder estar juntos, los hermanos. Padre, como tú lo has dispuesto en tu palabra, cada primer día de la semana, Señor, estar juntos, donde poner tu pueblo, tus hijos, a cantarte, a escuchar un mensaje, a ofrendar, a actuar en las cosas de nuestro Dios, a estar, Señor amado, escuchando tu palabra. Señor, que podamos venir como cantábamos, Señor, con un corazón humillado, con un corazón, oh Dios, quebrantado delante de ti, sabiendo que somos pecadores y que, Señor, necesitamos la perfección. Oh, Padre, crea en mí un corazón recto, Dios, un corazón temeroso de ti. Y, Señor amado, que sea tu palabra la que me esté juzgando esta tarde. Señor amado, para quebrantarme y humillarme y para confesar nuestros pecados y estar limpio. Padre, para vivir una vida en santidad, en la cual nadie te va a ver, Señor. Guarda tu iglesia, Padre. Guarda a mis hermanos, Señor Dios, y ten misericordia de nosotros. Necesitamos de ti, tenemos hambre, sed de ti, por eso estamos en este lugar, para que tú nos hablaras a través de tu palabra. Señor, que no sea palabra de mentalidad de hombre, ni psicología mundana, sino que usemos tu palabra, Señor. Como le dijo Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Y Señor, necesito tu guía, la guía de tu Espíritu, porque es Él el que guía todas las cosas, es Él el que nos guía y nos hace ver nuestras fallas, nuestros errores, en la que nos hace ver, oh Dios, nuestros pecados y nos guía a orar y nos guía a agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte. Padre, que esta reunión la guíe el Espíritu Santo y que sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Poder estar juntos. Bueno, volvemos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, esa va a ser nuestra lectura, versículo 22 al 32. Efesios 4, versículo 22 al 32. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en espíritu vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado en el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, acuérdense que estamos mirando, ¿verdad? El título del mensaje es no andar como los gentiles. ¿De dónde salió el título? Del versículo 17. Es un mandamiento que Dios nos está dando, ¿verdad? Pablo le está mandando a la iglesia, a través del Espíritu Santo, le está mandando a la iglesia de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, Dios hoy en día nos está hablando a nosotros, a la iglesia, bueno, que tiene que haber algo diferente, tiene que haber una vida diferente, unos frutos diferentes que el mundo, ¿verdad? Bueno, el mundo anda en la vanidad de su mente. Y por eso el título del mensaje es ir renovando nuestra mente. ¿De dónde lo sacamos? Del versículo 23, donde estuvimos leyendo. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Renuévense, renuévense,
renovando la mente el título. ¿Ah? ¿De dónde lo sacamos de este versículo 23? Bueno, es un mandamiento. Porque tiene que haber algo diferente en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos a Dios adentro. El mundo vive a su manera, el mundo sirve a su Dios, pero nosotros como cristianos, como los hijos de Dios, tiene que haber en nuestra vida una vida diferente a la vida del mundo. Entonces, para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo, para eso están los cristianos en este mundo, para vivir una vida diferente, una vida que trae gloria al Dios que representamos. El mundo le trae gloria a su Dios, a Satanás. Los cristianos le traen gloria a Dios, ¿verdad? Al Dios, el Padre Celestial. Entonces, Dios a través del Espíritu Santo nos está hablando a nosotros también como le habló a la iglesia de Efesios, ¿verdad? Bueno, si hemos nacido de nuevo, tenemos que desear este andar, como estamos mirando. Tenemos que desear. Bueno, yo quiero vivir una vida cristiana, quiero vivir más cerca de Dios, quiero vivir agradando más a Dios, quiero vivir una vida diferente a la que ya vivía en el mundo. Yo no puedo decir soy cristiano y vivo como un mundano, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que nacimos de nuevo, que estamos siguiendo a Cristo, bueno, Cristo nos dejó ejemplo cómo vivía, ¿verdad? En las Escrituras. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos los cristianos? Estudiamos las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para que nos den título? ¿Para que nos aplaudan? ¿Como el mundo? No. Estudiamos las Escrituras para seguir a Cristo. Porque es la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces el cristiano, el seguidor de Cristo, va a leer las Escrituras para seguir viviendo una vida, creciendo y al lado de Dios, y una vida donde es diferente a la vida mundana. Y es lo que hace el cristiano, ¿verdad? Es lo que el cristiano tiene el sentir, ser igual a su Señor, ser igual a Cristo. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer eso? Ir renovando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Bueno, se renueva nuestra mente cuando nosotros leemos la Escritura, estudiamos las Escrituras, no solamente que la estudiamos y la anotamos y la memorizamos, sino que la vivimos. Vivimos las Escrituras. Y ahí es donde nosotros vamos renovándonos, ¿verdad? Nuestra mente va adquiriendo más sabiduría, más inteligencia en la palabra y vamos nosotros cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, ¿se acuerdan que quedamos en el versículo 30 el domingo pasado? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que estuvimos mirando, bueno, que Dios nos dio el Espíritu Santo y nosotros como embajadores del Evangelio y como cuidadores del Espíritu Santo que está viviendo dentro de nosotros, nuestra tarea es cuidarlo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos enseña a orar, Él nos enseña las Escrituras, Él nos enseña a estar más cerca de Dios, Él nos enseña a vivir las Escrituras, Él nos enseña a ser espirituales, ¿verdad? Todo gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, no podríamos seguir a Dios porque estábamos muertos espirituales. Por eso Dios manda al Espíritu Santo para darnos vida espiritual. Y pasamos a ser de hombres carnales a hombres y mujeres espirituales que vivimos las Escrituras. ¿Ah? Vivimos bajo la guía de Dios y Padre espiritual. Bueno, si tú eres cristiano vas a desear las cosas espirituales, no las cosas de este mundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu, el Espíritu de Dios. Dios mismo está dentro de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar ese Espíritu Santo, como dice las Escrituras, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, ¿qué es cuidar nuestra salvación? Es cuidar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos a cargo del Espíritu Santo. Un día vamos a dar cuenta qué hicimos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo fue contristado o está feliz dentro de nosotros, bueno, un día vamos a entrar al cielo y vamos a ir a Dios, a nuestro Padre, y a dar cuenta de lo que hicimos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero mientras tanto estamos en este mundo, debemos como cristianos hacer que el Espíritu Santo se sienta a gusto en nuestra vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que
nosotros poder tener una comunión más íntima con Dios. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, ese pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Estamos lejos. A pesar, no es que perdemos la salvación, sino que la comunión íntima que teníamos con Dios la perdemos por el pecado. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado. El cristiano confiesa su pecado, se aparta de su pecado y vuelve a tener esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y vuelve a restaurarse el Espíritu Santo, y es el que el Espíritu Santo nos hace entender más las Escrituras, nos hace orar, nos hace memorizar las Escrituras, bueno, nos hace desear ser igual a Jesucristo. Pero cuando está contristado, no, ¿verdad? Porque es como que estuviera enfermo. Cuando nosotros estamos enfermos no tenemos ganas de nada, ¿verdad? Estamos ahí, estamos vivos, pero estamos enfermos, tenemos fiebre, queremos hacer cama, vamos, no quiero ir, ¿por qué no sé? No quiero hacer, estoy mal, me siento mal. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo está así en nuestra vida, bueno, está quieto. ¿Por qué? Por mi culpa, por mi pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos cuidar el Espíritu Santo? Examinándonos todos los días. ¿Qué es lo que hice hoy? ¿Que pequé? Oh, Señor, pequé. Orar. Señor, muéstrame si hay algún pecado sin confesar. Que el Espíritu Santo me esté recordando, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo esté feliz dentro de mí y me guíe a vivir una vida de comunión íntima con Dios, una vida de entender las Escrituras. Cuando uno está en pecado, no ora, no lee, ¿verdad? Y si lee, no entiende nada. ¿Por qué? Porque no tiene la iluminación del Espíritu. El Espíritu Santo está contristado, está triste, está enfermo dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que cuidar el Espíritu Santo, para que el Espíritu, a través del Espíritu y la palabra de Dios, nos revele quién es Dios, ¿verdad? Y estar más cerca de Dios. Es muy importante, ¿verdad? Muy importante cuidar el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Entonces fue la primera parte que dejamos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y la segunda parte dice: con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bueno, tenemos un sello, ¿verdad? Solamente por tener el Espíritu Santo podemos entrar al cielo. No es porque hayamos hecho algo, no, simplemente Cristo hizo todo en la cruz, ¿verdad? Nos demostró cómo vivir una vida que le agrada al Padre. El Señor dijo: bueno, yo voy a morir en la cruz, voy a resucitar al tercer día, yo me voy a ir, pero voy a mandar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros es la entrada para poder ir al cielo. Cuando uno va a un espectáculo, ¿verdad? No va y no, yo soy fulano de tal. No, disculpe, si usted no tiene la entrada no puede entrar. Bueno, es lo mismo. En el cielo no podemos entrar si no tenemos el sello del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ¿cómo una persona tiene el Espíritu Santo? Bueno, tiene que creer en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y el Evangelio. ¿De qué habla el Evangelio? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, y arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio, y habiendo creído en él, no solamente, creer en él viene agarrado de la mano en obedecer, ¿verdad? No es sí, yo creo en Dios. El mundo, uno habla con el mundo, con las personas del mundo, bueno, y la mayoría cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, sí. Sí, yo creo. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los cristianos le creemos a Dios. ¿Cómo le creemos a Dios? Porque seguimos sus mandamientos. El mundo no se somete a sus mandamientos. ¿Ah? Entonces, como los cristianos se someten a los mandamientos de Dios, o sea, se arrepintieron de su pecado, creyeron en el Evangelio, Dios mandó el Espíritu Santo, fuimos sellados para el día de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para la alabanza de su gloria. No es para la alabanza mía,
no es para que me aplaudan a mí, ni porque, oh, tanto, sí, Gustavo, tantos años predicando la palabra, qué fidelidad, sí, yo soy tan fiel. No, yo simplemente soy un hombre pecador que si no tuviera el Espíritu Santo sería peor que el mundo. Entonces Dios tuvo misericordia de mí y me dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Me salvó, me dio el Espíritu Santo para yo poder vivir la vida que le agrada a Dios. Si no, yo solo con mi fuerza y mi capacidad no puedo agradar a Dios. Simplemente podemos llevar la vida cristiana porque tenemos el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo es que vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Por la obra que hizo Cristo en la cruz. Bueno, un día vamos a estar allí en nuestra casa, en nuestro hogar, porque este no es nuestro hogar, nuestra casa está en el cielo, ¿verdad? Gracias a Cristo que pagó todo. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso? Bueno, pero tenemos el Espíritu Santo y eso nos hace desear ir a la casa de nuestro Padre. Entonces, cuando somos hijos de un lugar, o sea, tenemos un Padre, tenemos una casa, ¿verdad? Eso a nosotros, gracias a Dios, no gracias a nosotros, como estuvimos viendo, eso nos hace ver como propiedad de Dios. Somos, es como la familia. Bueno, mi hijo es Rodríguez, mi hijo es de la familia Rodríguez, ¿verdad? Bueno, él es de la propiedad de la familia Rodríguez. Bueno, nosotros como hijos de Dios somos propiedad de Dios. Cristo con su sangre nos redimió, nos volvió a comprar. Estábamos en el mundo, Cristo nos compra, pagó el precio, Él pagó el precio de mi redención. Me vuelve a traer donde tendría que haber estado, pero yo estaba en el mundo, Cristo paga el precio, me saca de ahí, del mundo, y me trae y me da una nueva vida, ¿verdad? Para que yo pueda vivir para la gloria de su nombre y la gloria del Padre. Por eso me da el Espíritu Santo. Bueno, y gracias a Él, gracias a Cristo que pagó todo el precio, nosotros somos propiedad de Dios. Antes éramos propiedad de Satanás. Hacíamos lo que nuestro Dios quería, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Cristo, somos propiedad de Dios. Entonces, estamos, pero todavía no, o sea, nuestra casa está en el cielo. Todavía no nos hemos ido. Estamos en un lugar, en un territorio hostil, donde no nos quieren. ¿Por qué no nos quieren? Porque estamos en un territorio enemigo, ¿verdad? Y para lo mejor Cristo dice que Cristo levantó a la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, no es que el cristiano tenga miedo de dar en este mundo, ay, qué horrible, ay, sí, ay, me va a pasar esto, me va a pasar. No, el cristiano está seguro en Cristo porque es propiedad de Dios. Mi Padre es el dueño de mi vida. Mi Padre va a permitir lo que pase en mi vida porque Él es mi dueño. Tampoco vamos a andar, ¿verdad?, tentando a Dios. Pero haciendo lo correcto, yo soy propiedad de Dios. Yo no tengo que tener miedo a Satanás. Satanás tiene miedo de nosotros. ¿Por qué? Porque mi Salvador fue el que lo derrotó en la cruz. Y yo soy propiedad de Él. Y Él dijo, de mi mano nadie lo va a arrebatar. Entonces el cristiano tiene que andar seguro. ¿De qué vamos a tener miedo? Dijo Pablo. De ángeles, de potestades, de enfermedades. ¿De qué? De nada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, de mi mano, y están en la mano mía, en la mano de mi Padre. Nadie lo va a arrebatar. Bueno, pero estamos en este mundo, ¿verdad? Tenemos que vivir confiados que somos de Dios. Pero este mundo es como la escuela, que nos vamos preparando ¿para dónde? Para ir al cielo. Nuestra casa está en el cielo. Está bien que estudiemos, que trabajemos. Tenemos que trabajar para, como dice la Escritura, para darle comer a nuestra familia y nosotros mismos también comer. Tenemos que estudiar también, ¿por qué? Para tener buen trabajo en el futuro, si Cristo no ha venido. Pero mi primer prioridad es el cielo. Él es el que tiene que ser glorificado. Entonces, debemos como cristianos prepararnos y cuidando al Espíritu Santo que está en mí. Eso es mi tarea, prepararme para ir al cielo. ¿Cómo me preparo? Cuidando el Espíritu Santo que está en mí y estando más en comunión con mi Padre. Efesios 4, volvemos a Efesios, capítulo 4. Versículo 31 y 32. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo cuido yo al Espíritu Santo? Quítese de vosotros toda amargura. Perdón. Sí, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, estos dos versículos es el resumen, desde el capítulo 4, del versículo 17 al 30, es el resumen de todo lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto, estos dos versículos, 31 y 32, están resumiendo todo lo que hemos estudiado en estos domingos anteriores. Entonces, tenemos que, como hijos de Dios, practicar estas cosas, lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Versículo 31 dice, quítese de vosotros, o sea, lo tenemos, ¿no? No es que tuvimos el Espíritu Santo, somos una nueva criatura y ¡chup! Somos nuevos, completamente nuevos, es algo como un golpe de magia. No, todavía cargamos con nuestros pecados, nuestros viejos pecados, nuestras viejas costumbres. ¿Qué dice Dios? Quítese de eso, quítense, sáquenselo, despójense de eso. ¿Tá? Entonces, nuestra tarea es vivir en este mundo, ¿verdad? Quitándonos todos esos pecados, todas esas cargas, para poder entrar al cielo. Porque Cristo vino a buscar una iglesia santa, una iglesia que está separada del pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que ir despojándonos, quitándonos de nosotros los pecados que nos asedian. Muchas veces miramos al mundo, qué horrible el mundo, tan pecado, qué horrible esto, qué horrible aquel, Satanás, y tenemos miedo del mundo, tenemos miedo de Satanás, No, yo tengo que mirar que yo soy mi peor enemigo. Mi peor enemigo soy yo mismo. ¿Por qué? Por el pecado que hay en mí. Entonces, tenemos que estar conscientes que nosotros necesitamos ir despojándonos de nuestros pecados para poder entrar al cielo. Y mientras nos vamos despojando de nuestros pecados, el Espíritu Santo se va acomodando mejor en nuestra vida, ¿verdad? Y nos va llevando a una comunión más íntima con Dios. Pero si nosotros no nos despojamos del pecado, ¿verdad? Vamos a ser unos cristianos pobres. Salvos, está bien la salvación, pero un día vas a enfrentarte delante de tu Padre Celestial que mandó a su Hijo a morir por ti. ¿Y tú qué has hecho con el Espíritu Santo? ¿Me ha servido? Porque el Espíritu Santo te da un don. Bueno, me ha servido como te di el Espíritu Santo, ¿me serviste? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Verdad? Bueno, tenemos que pensar en eso. Nosotros no pensamos como el mundo, en las cosas del mundo, de llegar a ser importante o tener un buen título, o tener nuestro futuro es llegar a la patria celestial y que vamos a un día a enfrentarnos con nuestro dueño. Y Él me va a pagar de acuerdo a lo que yo hice en este mundo, ¿verdad? Entonces, como cristianos, ¿verdad? El mundo va a buscar las cosas del mundo. Pero los cristianos buscamos las cosas celestiales, no las cosas de este mundo. Entonces dice, quítese de vosotros toda amargura. Dice, toda la amargura que tenga, bueno, quítesela, sáquensela. Bueno, que esa amargura es disgusto, tristeza, pesadumbre, consternación, pena, desengaño, duelo, mortificación. Es un sentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Bueno, antes cuando vivíamos en este mundo hemos pasado cosas y mientras somos cristianos pasamos cosas, ¿verdad? Pasamos sufrimiento. Bueno, pero nosotros tenemos que no ser igual que el mundo, sino tenemos que ser distintos. ¿Cómo somos distintos? No actuando como el mundo, quitándonos la amargura y practicando lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que perdonemos. Debemos perdonar, ¿verdad? Aquellos que no hacen mal. Obviamente cuando vienen nos piden perdón, ¿verdad? Pero bueno, Dios dijo, bueno, oren por sus enemigos, ¿verdad? Amen a su prójimo, amen a su enemigo, amen a su hermano. La característica de un cristiano que es amar, amor. ¿Por qué? Porque Él representa a un Dios de amor. No puede ser un cristiano que viva una vida de amargado, ¿verdad? Con resentimiento amargado, decir que soy cristiano y si no hay amor en esa persona. Entonces nosotros representamos a ese Dios, un Dios de amor. Imagínense si Dios se amargara contra nosotros y se enojara contra nosotros siempre, ¿tá? Y tuviera un resentimiento que en cualquier momento explota y nos destruye. Dios no es así, ¿verdad? Nosotros aquellos que conocemos a Cristo, conocemos a nuestro Padre Celestial,
sabemos que Él no actúa así como actúa el mundo. Nosotros tenemos que copiarlo a Él, copiarlo a Él, copiarlo a nuestro Señor. Efesios 4:31, volvemos, quítese de vosotros, ¿qué? El enojo. Debemos quitarnos el enojo. Muchas veces nos enojamos, sí, estuvimos mirando el enojo santo que tuvo Cristo cuando entró al templo, ¿se acuerdan? Bueno, pero el Señor después siguió enseñando, siguió tratando con las almas, siguió yendo al templo a enseñar, a pesar que iba y tenía problemas, pero Él siguió enseñando allí, ¿verdad? Enseñando la verdad. Bueno, pero el Señor se enojó en ese momento y después, ¿verdad? Dejó todo en las manos de su Padre. ¿Por qué? Porque Él hacía lo que el Padre le mandaba. Simplemente yo no vengo a hacer mi voluntad, dijo Él. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. ¿Por qué no actúas vos de esta manera? Porque yo actúo de acuerdo como me enseñó mi Maestro, el Señor Jesucristo. Yo hago lo que Él me enseñó, lo que mi Padre me enseña a través de la Escritura. Bueno, ira quiere decir una persona hostil internamente cuando una persona que está llena de ira es cuando estamos esperando el momento, ¿verdad? Tengo un dolor, estoy enojado con esa persona, pero estoy esperando el momento para atacarlo. Voy a esperar el momento adecuado para hacerle daño a esa persona. Bueno, eso es una persona llena de ira. Entonces eso no puede haber en nuestra vida. No podemos estar pensando, ¿verdad?, en el momento de vengarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Ah? Yo pagaré. Bueno, seguimos. Quítese de vosotros toda gritería. Gritería. Bueno, gritería quiere decir mucho ruido, fuera de control, alboroto, caos, desorden, ruido o escándalo de voces elevadas. Bueno, antiguamente lo primero que hacíamos cuando nos enojamos, ¿verdad? Y muchas veces pasa hoy en día también en nuestras vidas, que nos enojamos y pareciera que el que grita más es el que tiene la razón, ¿verdad? Y Dios dice, quítate de esas cosas. ¿Por qué? Porque es pecado. Dios no nos habla a los gritos, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra, con paciencia, con amor. Bueno, nosotros tenemos que usar el carácter de Cristo, implementarlo en nuestra vida. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo. El cristiano la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. No es porque ir a la iglesia, no es por venir y cantar, no es por venir y servir, sino es por tu andar diario. Tu andar diario dice a quién representás. ¿Y dónde se va a ver nuestro carácter? En el momento de la presión, en el momento donde hay problemas. Ahí se va a ver el carácter, el verdadero carácter que tenemos. ¿Ah? Si es cierto que Cristo está haciendo una obra en mí, va a salir el carácter de Cristo. Ahora, si Cristo lo tenés ahí, el Espíritu Santo está contristado de tu vida, obviamente que va a salir el viejo hombre, ¿verdad? Y ahí es donde caemos en pecado. Caemos en pecado. Bueno, dice, quítese de vosotros la maledicencia. Bueno, maledicencia quiere decir calumniar, hablar mal contra alguien, inventar mentiras para ensuciar, manchar el testimonio de una persona. Eso es una persona que anda en maledicencia. ¿Está? Entonces, y sabemos que la Escritura dice que ninguno que ande maldiciendo o haciendo malicias va a entrar al reino de los cielos. El cristiano es completamente diferente. El cristiano está pensando hacer el bien. Aunque me hagan el mal, yo voy a hacer el bien. Aunque yo sé que aquel me odia, yo voy a orar por él, para que Dios lo salve. ¿Por qué? Porque es mi deber. Porque Cristo lo hizo. Cristo estaba colgado en la cruz, se reían de él, lo insultaban, lo escupieron, le pegaron, ¿verdad? Y estaba soportando toda la ira del Padre, pero veía a los religiosos y al mundo, a los mundanos que no creían en él, a los judíos que no creían en él, que se reían. Él que dijo, Padre, ya, voy a pensar hacerlos pedazos, no, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos. El Señor Jesucristo orando por sus enemigos para que el Padre los perdonara. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Como cristianos y seguidores de Dios. Quítese de vosotros toda malicia. Bueno, ¿qué es malicia? Es la raíz del mal.
Es una persona que siempre está pensando en dañar a alguien o cosa para sacar provecho propio o simplemente hacer el mal. Es una persona que se alegra cuando hace el mal a otra persona o algo, ¿verdad? Bueno, hay personas en este mundo, capaz que nosotros antes éramos así, si no hacíamos mal o no hacíamos daño a alguien, no nos acostábamos felices, ¿verdad? Pero ahora que somos cristianos, dice Dios, sácate eso, sácate eso. Tú ahora tienes que pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso pensar, ¿verdad? El cristiano piensa en qué, en la palabra de Dios. ¿En qué piensa? En hacer el bien al prójimo. ¿En qué piensa? En orar por el prójimo, en guardarse de este mundo, pero también ayudar a este mundo a que vean que hay una persona diferente, ¿verdad? ¿Cómo van a ver a Cristo si nosotros vivimos y practicamos lo mismo que practica el mundo? Entonces, debemos ocuparnos, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, ocuparnos de que el Espíritu Santo se sienta bien en nuestra vida, practicando lo que Dios me manda, quitándome todos aquellos pecados que tenemos y venimos arrastrando desde cuando éramos inconversos. ¿Ah? Tenemos que ir despojándonos, sacándonos esos pecados, quitándola. No puede estar ese pecado en mi vida. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Con oración, ¿verdad? Confesando el pecado, apartarnos del pecado, diciéndole no al pecado. Muchas veces huir, ¿verdad?, de los problemas. Bueno, el versículo 32, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes de practicar todas esas cosas, como hacían antes, bueno, ahora antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hace Pablo? A través del Espíritu Santo dice, bueno, miren a Cristo, miren al Padre, imítenlo a Él, vean cómo Él actúa con ustedes. Bueno, ustedes tienen que actuar igual con los demás. Si son hijos de Dios, si son representantes de la familia de Dios, van a actuar igual que ¿quién? Que sus padres, ¿no? Y por eso el Señor dijo, por los frutos lo van a conocer quiénes son los verdaderos. ¿Por qué? Porque van a actuar de acuerdo a su Padre. Van a actuar de acuerdo a su Padre el diablo o al Padre celestial. No hay otro camino intermedio. Entonces nosotros como cristianos tenemos que actuar igual que nuestro Padre celestial, como nos dejó ejemplo su Hijo en su diario vivir. ¿Para qué? Para que nosotros copiemos, imitemos al Maestro. Por eso le hicimos Maestro. ¿Por qué? Porque Él es el que nos enseña, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. Entonces debemos ocuparnos nosotros como cristianos, imitar al Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo de cómo ser un hijo de Dios y cómo agradar a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se bautizó y dijo, tú eres mi hijo, el Padre abrió los cielos, dijo, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo siempre hacía lo que el Padre le agradaba. Simplemente eso. Y nosotros, imitando a Cristo, vamos a hacer lo que a nuestro Padre le agrade. ¿Me entienden? Se dan cuenta que la vida cristiana es una vida práctica. No es tanta saber de memoria toda la Biblia, pero si no la practicamos, no vale de nada. La vida, más vale saber poco y lo poco que sabemos, practicamos. Entonces, ¿para qué? Para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Entonces, para eso nos escogió Dios. Para eso murió Cristo por mí. Para que lo imite a Él, ¿verdad? Para que seamos aquí en la tierra representantes del Dios eterno. Somos nosotros la luz del mundo. Somos nosotros la sal de la tierra. Bueno, es hora de que la iglesia se despierte, se levante y haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, imitar a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para darle gloria al Padre. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y Él nos perdona, y Él nos cuida, y Él nos protege, Él no guarda rencor, Él no nos maldice, Él siempre nos protege, Él es el que intercede por nosotros. Bueno, nosotros igual por este mundo tenemos que hacer lo mismo, por nuestros enemigos. Ahora es fácil orar por mi hermano. Ah, hermano, ora por mí. Sí, hermano, yo te quiero, te amo, ya. Voy a orar. Pero ahora es difícil orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Bueno, el Señor oró por sus enemigos cuando estaban en la cruz, que lo estaban matando. Nosotros también lo mismo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado,
¿verdad? También lo mismo. ¿Qué hizo Esteban? Padre, bajá fuego del cielo y destruirlo. No, Padre, no le tomes en cuenta el pecado que ellos hacen. ¿Se dan cuenta todo el ejemplo que Dios nos ha dado para qué? Para que nosotros lo practiquemos. Hagamos lo mismo que ellos. Simplemente eso. Mateo, vamos a ver una historia que el Señor nos dejó para que, Mateo capítulo 18, para que analicemos nosotros, ¿verdad? Mi vida y vea cómo yo vivo, si estoy haciendo lo mismo que pasó en esta historia. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Una historia larga, pero muy buena. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, perdona. La característica del cristiano es que perdona. ¿Ah? Pero para perdonar, que alguien tiene que venir y pedir perdón, ¿verdad? No es que nosotros no tenemos a un Dios que le decimos, perdón, o lo siento, Señor, lo siento. Está. Bueno, está, Dios me perdona. No, Dios quiere que vengan a Él y se humillen y digan, Señor, pequé contra ti, mentí, robé, hice tal cosa, grité, traté mal a mi esposa, Padre, pequé contra ti, ¿no? Bueno, lo mismo el cristiano cuando va a pedirle perdón a otro cristiano. Vos sabés que vengo a pedirte perdón porque pequé contra ti. Y da el nombre del pecado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te hace un cristiano? Perdón, perdón. ¿Por qué? Porque el Padre me perdona a mí y yo perdono a los demás. Mi Padre me perdona a mí cuando yo voy a Él y me humillo y confieso mi pecado. Yo perdono a mi hermano cuando viene a pedirme perdón. Obviamente estamos hablando entre cristianos. ¿Quién es el que pide perdón? El cristiano. El mundo no va a venir, un mundano no va a venir a pedirnos perdón, ¿verdad? Estamos hablando entre cristianos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acá nos está mostrando el Señor cómo es el cielo, cómo es el reino de los cielos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Bueno, este hombre iba a perder todo, familia, todo. Por culpa de él, el error de él, la familia iba a pagar el pacto, ¿verdad? La familia iba a pagar el pacto. Bueno, muchas veces también nosotros, cuando pecamos contra Dios, muchas veces ese pecado trae maldiciones a nuestro hogar, a nuestra familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pecado contamina toda la masa, dice la Biblia. Un pecado en una iglesia contamina toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, este hombre iba a pagar todo por la deuda que tenía. Nosotros somos deudores con Dios, siempre, porque siempre estamos debiéndole a Dios, siempre. Mandó a su hijo a morir por mí y él pide fidelidad y lealtad. Y si yo me analizo todos los días, yo no soy fiel como él. Entonces yo estoy todos los días debiéndole al Señor. Señor, ten misericordia de mí porque yo te debo. Bueno, es como este hombre. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo este siervo? Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Bueno, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que hace el Padre con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Nos perdona todas nuestras deudas. Todas nuestras deudas. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Bueno, este hombre lo ahogaba, lo presionaba, vos me debés, vos me debés. Se dan cuenta que él no aprendió nada de su Señor. Bueno, nosotros como cristianos estamos aprendiendo cómo es Dios con nosotros para tratarnos los unos a los otros y tratar al mundo. Bueno, tenemos que aprender cómo es Dios. Es lamentable que muchas veces iglesias evangélicas, cristianas, no conocen al Dios de la Biblia y actúan como el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, el Dios de la Biblia, porque si conocieran al Dios de la Biblia, actuarían como el Dios de la Biblia. Bueno, nosotros como cristianos es hora de despertarnos y actuar como el Dios de la Biblia. Porque para eso nos salvó Cristo, para actuar como Él.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, no tuvo misericordia, como su Señor tuvo misericordia con él. Él no tuvo misericordia con sus consiervos. Nosotros tenemos misericordia con los demás, tenemos misericordia con el mundo, tenemos misericordia perdonándonos nosotros, los hermanos, los unos a los otros. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Bueno, ¿se dan cuenta? Nosotros ¿cómo estamos actuando? Es algo para pensar nosotros. Yo, Gustavo, tiene que pensar: ¿cómo está actuando? ¿Estoy actuando como Dios o estoy actuando como este siervo malvado que no tuvo misericordia? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, miren lo que dice el último versículo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, o sea, con nosotros, si no os perdonáis los unos, si no os perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Bien? Bueno, así es nuestro Padre, así actúa nuestro Padre. Entonces, ya estamos advertidos. Dios nos advierte cómo es el reino de los cielos, cómo actúa el Padre. Bueno, nosotros tenemos que tener temor de Dios y vivir las Escrituras. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante, no delante de un hombre, ni una misión, ni un pastor. Vamos a estar delante del Dios, del Creador del cielo y la tierra, aquel que es todopoderoso, a dar cuenta, este pecador, a dar cuenta de lo que hizo. Bueno, y Dios sabe todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque Él tiene el libro de la vida. Están escribiendo toda tu vida, la va escribiendo Dios. ¿Para qué? Para un día enfrentarte a Él. Y Él te va a pagar conforme a tus obras aquí en la tierra. Somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Cristo vino ¿a qué? A hacer buenas obras, a ayudar, a dar de comer, a sanar, a sustentar. A pesar que Él era el dueño de todo, no tenía lugar donde recostar su cabeza. No importó. Él no se miró a sí mismo lo que Él precisaba, sino miró lo que precisaban los demás. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mirar muchas veces no lo que yo necesito, no lo que mi carne necesita, sino lo que necesitan los demás. Entonces, nuestro Padre, nuestro Dios nos está llamando a vivir a sus hijos como el único Hijo del Señor Jesucristo. Para eso es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él la compró, ¿para qué? No, para que yo viva, mirá, vos tenés que ser, en este mundo tenés que tener tus títulos, y tenés que ser un ganador, tenés que ser un campeón, tenés que tener plata. No, si el dueño del mundo vino a esta tierra, no tenía lugar donde recostar su cabeza, simplemente vino para hacer el bien a los demás. La iglesia del Señor Jesucristo va a hacer lo mismo que su Señor, ¿verdad? Obviamente que necesitamos tener un techo, pero el Señor lo dijo que lo íbamos a tener. No se preocupen, si yo les doy comida a las aves, ustedes van a tener comida, van a tener un techo, ¿verdad? Van a tener ropa. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros somos fieles a Él. Dios no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. A pesar que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como cristianos estamos para imitar al Señor Jesucristo. Simplemente para eso, imitarlo a Él. Antes imitábamos al mundo, ahora imitamos al Señor Jesucristo. Para eso nos salvó. Entonces, Efesios 4:31, volvemos a Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En esto se tiene que haber nuestro andar. Todos los días, quitándonos esto. Bueno, aquel me gritó, yo no voy a gritar. Yo no voy a ser como él. Entonces, ¿cómo vamos a poder glorificar a nuestro Dios en nuestro andar diario? ¿Verdad? Entonces debemos andar como Cristo anduvo, como estábamos viendo. Y ese va a ser nuestro nuevo tema en el capítulo 5. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Qué dice aquí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ven? ¿Ven que la Biblia ya nos va marcando los temas, nos va contestando? Bueno, ¿cómo tengo que hacer para vivir como Cristo? Bueno, imitándolo. Imítalo. Imita a Cristo. ¿Cómo lo imitó? Leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras. Por eso el cristiano quiere estudiar más, quiere crecer, quiere madurar. ¿Por qué? Porque quiere imitar a su Señor, quiere agradar a su Señor. No quiere títulos, no quiere títulos de que las religiones lo aplaudan, sino queremos agradar al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo andamos como el Señor Jesucristo? En amor, en amor. Dios es amor, el cristiano es amor. Bueno, no es, como hemos visto, no es el amor que, amor y hay que perdonar y amor. También Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Cuando predicamos un Dios de amor y un Dios perdonador, pero no predicamos el Dios de justicia, no estamos predicando el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es amor y es justicia. ¿Ah? Dios quiere amarnos y nos ama, mandó a su Hijo para morir en la cruz para salvar a cada cristiano, ¿verdad? Pero también Él demanda de nosotros fidelidad. ¿Por qué? Porque si no hay una disciplina, ¿verdad? Él ama, pero Él es justo. El cristiano ama, pero también es justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imita a su Señor. Simplemente eso. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Vemos como la Biblia se va interpretando sola. Se va interpretando sola. La misma Biblia hace preguntas y la Biblia misma contesta. ¿Ah? La Biblia no es interpretación humana, sino es Dios el que la tiene que interpretar. Y cuando nosotros la escudriñamos y la estudiamos, ella misma va a ir contestando nuestras dudas, paso a paso, paso a paso. Bueno, Dios quiera que hoy, ¿verdad? Que hemos abierto la palabra de Dios y es el espejo de nuestras almas, que podamos cada uno de nosotros analizarnos y analizar nuestros caminos, si son los caminos correctos que estamos andando, porque Cristo viene y viene a buscar una iglesia pura, una iglesia limpia. No la iglesia que tenga los mejores bancos y la mejor iluminación y la mejor santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Que podamos tener eso en claro, ¿verdad? En nuestro andar diario. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Vamos a orar. Padre, sin duda, Señor, tú has hablado. Sin duda, Padre, al ver tu palabra, al ver el espejo de mi alma, Señor Dios, estoy desnudo delante de ti y veo, Dios, tantas falencias, tantos pecados, tantas cosas sacar en mí, oh Dios. Padre, tú siga trabajando en mí, Señor Dios, para yo poder confesar mis pecados, para yo demostrar, oh Dios, que soy hijo de Dios, viviendo una vida en santidad. Padre, no una vida de mundano, no una vida de fracaso espiritual, sino una vida, oh Dios, que te traiga gloria a ti, y tú quedes contento, y tú me veas del cielo y me digas, este es mi Hijo amado que me trae contentamiento, así como lo llevó Cristo también, Señor, como lo hizo Él cuando estuvo en esta tierra. Señor, nunca se había separado de ti, Él se separó por mí, Él murió en la cruz por mí, hizo la obra de la redención por mí, oh Dios, y que yo ahora que soy tu Hijo, pueda vivir una vida que te traiga gloria a ti, Señor Dios. Padre, porque un día vamos a estar delante de ti, y Señor, no quiero ser avergonzado, sino, Padre amado, quiero alabarte. Padre, quiero honrarte con mi diario vivir. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Sin duda tenemos dificultades. Ayuda a tu iglesia, levántala, Señor, y despiértala. Más a madurar, empieza por mi vida, a crecer, y que el amor de Dios sea un reflejo en nuestras vidas, pero también la justicia de Dios. Señor amado, porque la justicia trae santidad. No solo amor, sino también tu justicia trae santidad. Y que podamos hacer justicia nosotros mismos, en nuestra vida misma. Disciplinarnos nosotros mismos. Señor amado, para traerte gloria y honor a tu nombre. Porque tú te mereces todo el honor y la gloria. Alabado sea tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y seguirnos. Por favor, sigan orando. Necesitamos oración. Necesitamos que sigan intercediendo por nosotros, porque es la única manera de poder seguir adelante en este ministerio, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios. Bueno, que tengan una semana
de muchas bendiciones y bueno, gracias por acompañarnos. Bendiciones.